esta, ¿no? De Y. Acá deberíamos poder demostrar que la conexión de B respecto a él mismo es 0. Porque sé que en R2, la recta, es una geodésica. Ya, ahí debería de poder demostrar esto, sí o sí. Fehacientemente debería poder ser demostrado. Así quedaría limpio el argumento, ¿no? Eso. Bueno, esa es la idea. Si preguntan más, me instigan a mí y busco un ejemplo más fuerte para que quede más firme el concepto. Solo para cerrar. No, está bien, está bien. O sea, si yo escojo, por ejemplo, B igual a 2V, ese 2, entre comillas, no podría sacarlo de esa operación, ¿no? Ah, sí hay esta de acá. Aquí les mostré un par de propiedades chiquititas del operador de conexión. Ahí atrásito está eso de ahí, miren. Sigue esa regla de suma. Ese phi es un campo escalar, ni siquiera es una constante, puedes sacarlo, ¿ya? Y si es una constante puede salir de la derivada, entonces ahí sería conexión de 2b respecto de b, ¿cierto? Sale el 2 sin ningún problema aquí. Pues. Y entonces, profe, si es que yo agarro, por ejemplo, o sea, entiendo que si esa no es geodésica, esta parábola, La parábola geodésica. si no es geodésica y B y V son paralelos, Ajá. la conexión no sería 0. Pues sí, ¿no? Ajá, esta, como no son como V y respecto del mismo, no es. No, V y B digo. O sea, si hago la conexión de B en V, ¿Esta B? sí, ese B mayúscula Ajá. en V, En V, acá. exacto, eso sería 0. Eso es 0 siempre y cuando B es transportado paralelamente en la curva. Claro, y si justo B es 2 veces V y ese 2 lo saco. Claro, yo entiendo a qué te refieres. Es por mi Sí, dibujo por eso. de física 1, no Medio- sé. Pero es que es el dibujo más cercano a lo que quiero mostrar. Ya. Pero no es así, no sucede, es así. Claro, uno diría, pero profesor, ese B mayúscula parece como 2 veces el V, ¿no? Y no. Pero si yo escojo un B de esa manera, o sea, No. igual no No, ajá, es que la esquematización del transporte paralelo no es que sea así fehacientemente de que B y esté encima paralelo al otro B. Es solo una representación, es la representación más cercana que he encontrado para mostrarles el concepto de transporte paralelo. Pero esencialmente así no es en realidad, así. Ok. Porque esa intuición para el plano sí sirve, pero para Claro. un espacio-tiempo curvo ya no sirve la intuición. Pueden ver bibliografía donde tratan de construir un vector respecto de él, luego lo transportan acá, luego hay una diferencia acá. Sí hay, pero son intentos, ya como también el que acabo de hacer. ¿Ya? Bien, entonces nosotros ya hemos definido, la primera definición está, la tenemos ahí arriba, la segunda es la que faltaba, ¿no? ¿Por qué? Ya sabemos cómo opera ese coeficiente de conexión en la base tangencial, pero nos faltaba la definición de cómo opera en la base dual, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo opera en la base dual? Se define de esa manera, es un signo menos y una combinación de índices un poco diferentes, ¿sí? Entonces sean B y W, B que pertenece al espacio tangente, W al dual, y quiero realizar esa operación. La conexión B W que pertenece a ese espacio dual, ahí está, respecto de un vector que vive en el espacio tangente. ¿Ya? La operación sigue siendo la misma, miren, el B sigue siendo B mu, nabla mu, hasta ahí es igualito que el caso anterior. ¿Cómo procedemos? Paréntesis al W. Y el W que pertenece al espacio dual se escribe de esta manera, ¿no? W sigma diferencial de sigma. ¿Ya? De ahí procedemos, como antes. Metemos el nabla, opera en sigma, factorizamos un signo, usamos la definición que está arriba y aparece ahí la derivada covariante en este caso de una forma, ¿no? Que pertenece al espacio dual. Sí, es un pequeño ejercicio de nabla de mu, y ahí está el W sigma de sigma.
Entonces, él queda fuera relegado, ya aprendimos, con él es simplemente esta cantidad y me queda el D sigma. Más, luego él ya no es afectado por él y luego a él le afecta, ¿no? Sería así, D sigma, así. Y ahí usamos nuestra definición, ¿no? Esto se define de esa forma, menos, ¿no? Abajo arriba, mu nu, construyo un menos, mu sigma, y luego creamos un nuevo índice, por ejemplo, lambda, de lambda. ¿No? ¿Cómo cambia el vector base del espacio dual? Es proporcional otra vez a estos coeficientes que vamos a llamarle Christoffel, ¿no? Reemplazamos y tenemos menos W sigma, gamma, sigma, mu, bueno, más abajito. Sí, más abajito. Menos W sigma, sigma, mu, lambda, de lambda. Ahí está, dx sigma. Y esa es la derivada ordinaria de sigma. Así. ¿Y cuál es el truco? Bueno, la idea es que... ¿Cuál es la directriz del procedimiento? La directriz es que tratemos de sacar esto afuera, ¿no? ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, el problema es que no son iguales de sigma de x lambda. Este señor le ponemos otro índice. ¿Ya? Podemos ponerle, bueno, aquí está lambda, ¿no? Cambio lambda por sigma y sigma por lambda. Entonces a él le voy a llamar sigma, sigma, y los sigmas le llamo lambda. Y ahí le llamo lambda. Y no pasa nada, porque es sumado sobre el mismo. Sí, es el mismo índice. ¿Ya? Y bueno, después de ese jueguito podemos sacar y nos da de mu sigma. Este puedo sacar ahora sí. Lambda mu sigma de x sigma. Esa siempre es la directriz, ¿no? ¿Por qué? Porque esta operación toma dos objetos y me devuelve un tercer objeto que también tiene que ser un vector, ya sea en el espacio dual o tangente. En este caso, en el espacio dual, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, a esta combinación de ahí le vamos a llamar derivada covariante de las componentes de la unión. ¿No? Y esa es la conexión de W respecto de B. ¿Ya dónde? Bueno, ahí está, ¿no? Ese de ahí se define toda esa combinación, ¿no? De mu, sigma, menos gamma, lambda, W, lambda, mu, sigma, y así. ¿Ya? Como lo que está ahí calculado con detalle, cambiamos el índice, ya factorizamos, tomamos la definición y nos queda de esa manera. ¿Ya? De esa forma podemos calcular y obtener la derivada covariante. ¿No? Ya tenemos ya las dos, ¿no? Sabemos calcular esto y sabemos calcular este también. Que es parecido, pero ya también con más. Se cambian con un signo. Había una intuición en cuanto a, o sea, cuando no estás en el transporte paralelo, o sea, la curva, no estás fijando tu curva. Acá no hay transporte paralelo, es una operación nada más. Pero no hay un significado de transporte ahí también, ¿o no? No, aquí no estamos transportando nada sobre ninguna curva. Estamos agarrando la derivada y lo estamos derivando simplemente. Estamos, bueno, operando le damos un significado a esta operación cuando lo ponemos en una curva. Para no perder. Ajá. Eso es lo que hablamos hace poco, es cuando ponemos sobre la curva, ¿no? ¿Sí? Eso. Y bueno, en el caso sencillo plano, esta operación de acá, esta derivada covariante, que tiene más sentido para nosotros, ¿se acuerdan? Que les prometí que vamos a mostrar que esto es cero siempre, y pues nabla mu de esto es esencialmente la derivada ordinaria, ¿no? Sí, solo sí, sea, por ejemplo, R2. Euclídeo, sin curvatura, sino todo planito. ¿Ya? Eso. Si no, menos tiene algo que ver con la métrica, ¿o no? O sea, con la convención de... En este caso, el menos aparece por la definición que hemos usado. Esta definición más que todo.
esta operación fundamental. ¿Cómo opera el coeficiente de conexión sobre la base del espacio dual? Me da esto, es una definición. Ahí me aparece un signo menos. Es por la definición, ¿sí? La operación mu en esto, por ejemplo, es positivo, ¿no? Mu, nu, sigma de sigma. En cambio, la operación mu en esta base, la base de tangente, la base dual, tiene un signo menos. Mu, sigma, lambda de x lambda. Ese signo menos aparece por eso justamente, por cómo cambia la definición cuando opera ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un campo escalar? ¿Cómo aplica a un campo escalar? Donde x pertenece al espacio tangente, ¿sí? De esa manera, ¿no? Aplica de esa forma y la derivada, esa coeficiente de conexión, se transforma en la típica derivada ordinaria, porque phi es un campo escalar, y tenemos la derivada direccional. Este coeficiente es la derivada direccional, ¿sí? O sea, él no es la derivada direccional. Lo que es la derivada direccional es el coeficiente de esta. ¿No? Tenemos ahí la derivada direccional. Ya. Claro, otra observación más que podemos hacer. ¿Cómo coeficientes? Claro, este es el vector. Así, lo digo en el sentido de que él es el vector y estos son sus coeficientes del vector. Entonces, igual acá. Aquí la conexión aplica a él. Esta es la conexión de phi respecto de x, de un campo escalar respecto de un campo vectorial. ¿Ya? Y los coeficientes de esta conexión, de la aplicación de phi respecto de x, me da la derivada direccional, ¿no? La famosa derivada a lo largo de la dirección. ¿Sí? Eso. La regla de la operación nabla sigue esa regla de Leibniz, se puede aplicar a un tensor, digamos, que tiene a un prototensorial de esta manera, y con esta simple regla podemos calcular la derivada de cualquier objeto más general posible, ¿no? Un objeto muy complicado, no sé, digamos, tenemos a W, que se escriba así, nu, tensor nu. ¿Cómo hallo la conexión de W respecto de B? Donde B pertenece al espacio tangente, de esta manera. Ya se puede hacer esto aplicando esa regla de ella. ¿Sí? Con eso se puede calcular la derivada covariante de eso. Entonces, sea R2 el espacio tangente, sea el espacio euclídeo, tenemos un tensor ahí, ¿ya? Definido por Y y el T y el V. Lo más sencillo posible, escogí dos formas sencillitas. Estamos en el espacio euclídeo por si acaso, ¿ya? Y quiero hallar la derivada de ese tensor de orden 2 respecto del vector ahí x, que tiene solo una componente, ¿no? Eso. ¿Ya? ¿Cómo aplico la derivada? Bueno, introduzco la definición. Tenemos y de x, tensorial de x, ¿ya? Y ahí comienzo a operar, ¿no? La operación comienza a entrar ahí. A él me quedaría una derivada ordinaria. Acá, aquí se expande, ¿no? En x, en y, son dos dimensiones. Pero como solo hay la componente x, me queda x con x. Por eso se queda x. Y así que la nabla x es la que entra aquí a todos. Entonces, él aplica primero a él, miren, y él no le hace nada, más lo deja libre, le aplica a él, más lo deja libre, le aplica a él. Son tres términos. ¿Sí? Serían... Por cada tres hay dos términos. Claro, eso. Ahí está. ¿No? Eso, le aplica uno, pero acá, como le aplica a un vector de la base, no es una derivada ordinaria, no tiene su definición. También al otro. Luego aplicamos la definición y nos aparecen los símbolos. ¿Ya? Como y no depende de x, es 0, se elimina. Este es gamma xx, este es xx, ¿no? Aquí debería ser xx. Acá se me fue. xx y un y arriba. Y aquí también. Aquí debería ser este nabla, se me fue acá un nabla de x. Solo para hacerlo rápido, ¿ya? De esa forma.
A ver, 1, 2. Ya sé por qué. Porque se expande la suma. Ya. Ok. Estamos ahí. Nabla, T, B, y tenemos eso de ahí. Ahí sería Bx, Nabla X, sería más Y, pero Y no existe la componente Y, solo existe la componente X del vector B. Por eso me queda Y, X, X, ¿verdad? Así es con la X. De esa forma. Entonces, eso debería ser Bx, ¿ya? Ahí entra de Y respecto de X, la derivada parcial, ese término de X, hasta ahí está bien, más Y lo dejas, nabla X de X, ese término tensorial de X, más Y de X, nabla X de X, de esa forma. Ahora, L es 0 y aquí viene lo nuevo, ahí. ¿Cómo sería eso? Nabla con índices abajo, esta. Entonces, L es así, X, y hay un nuevo índice para L. X, no sé, por ejemplo, mu de mu. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Y ahí me queda de mu hasta ahí. Y luego X. Me falta el Y, aquí adelante el Y. Ahí me queda Y. Más Y, X, tensorial y a L. ¿Cómo me quedaría ahí? Me quedaría X, mu del mu. De esa forma. ¿Ya? Y luego el mu corre de X a Y. Por eso es que me aparece 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Por eso es que me aparecía los 4. Ya hay una sumatoria en mu, una sumatoria en mu. Y ahí me queda Bx. Eso debería ser 1, solo que lo dejo para resaltar que, bueno, está afuera. ¿Sí? Es 1 en realidad, no está. Solo es 1. Bien, ahí tendría Y, la primera componente, X, mu cuando vale X, más Y cuando vale Y, la componente en esta, Y, X, Y, y los otros términos, ¿no? Más Y, X, ahí. Ahora, este es un número, ¿no? Uno podría pensar, profesor, ahora él va a aplicarle a la derivada de él, no. Esto ya aplicó, y ya lo separamos, aplicamos la regla del Leibniz, ¿no? Ahora él se va adelante simplemente. Eso lo voy a hacer. Lo voy a poner mu, X, y ahí el resto, ¿no? El primero, que sería con X, de X, más Y, X, de X, Y. De esa forma tengo los 4 términos. ¿Ya? Luego agrupo X por Y, manteniendo el orden, ¿sí? Preservo el orden. Bueno, en este caso ahí termina la operación, no hay más que simplificar. XY, XX, YX, sí, bueno, no hay más que simplificar, así queda la derivada. ¿Ya? Y ahí queda la derivada, no hay más que hacer, no hay otro XY, por ahí no hay, ¿no? Es YX, no podemos conmutar, no es conmutativo el efecto tensorial. Como una regla general, si tienes, o sea, bien anterior que existe un vector con un escalar y el resultado da un escalar, entonces es como que si hay uno de menor dimensión, eso te disminuye la dimensión del vector, ¿o no? No, me sigue dando un vector, ¿ah? Pero ahí está. Como contraído, ¿no? Ajá. Me sigue dando, claro, no, me da un escalar, cierto, me da un escalar, sí. Claro, porque le aplico un escalar y me da un escalar, sí, está bien. O sea, el que tiene menor dimensión como que manda de... Manda a quien se le aplica. Por ejemplo, en este caso, como le estoy aplicando a él y es una forma, mi resultado es una forma. Eso es lo que veo. Termina en una forma el resultado. Ahí agarro un escalar y me termina en un escalar.
Ya. Bien, entonces podemos hacer, por ejemplo, ese cálculo de agarrar un vector y agarrar un tensor de orden 2. Y el resultado va a ser, como lo que acabamos de discutir, un tensor de orden 2. ¿No? La conexión. De esa forma. Entonces, si tenemos una variedad, m equipada con una métrica, la carta, la base, ¿ya? Lo que quiero es calcular esa derivada covariante, esa derivada, ¿no? Calcular, bueno, la conexión para hallar la derivada covariante que pertenece, el resultado debe pertenecer, claro, al espacio tensorial, ¿no? Tenemos ahí los dos elementos y quiero hallar la derivada de t respecto de b. No, pues no la derivada de t, la conexión de t respecto de b para hallar la derivada covariante de t respecto de b. Primero calculo la conexión, aplico el procedimiento como antes y ahí como lo que acabamos de hacer allá. Él a él, más él a él, más dejo esto libre, tensorial, él a él. Aplico la definición a cada uno de ellos, factorizo convenientemente, ¿ya? Y puedo obtener mi resultado. Ahí están. Son tres, ¿no? El primero, el segundo, t al primero, luego al de la derecha. Pongo las definiciones, ¿ya? Ahí el juego es saber escribir los índices nada más, no perderse con los índices. Una vez que ya ven que tiene su pareja mu, ya ni caso hacen a mu y siempre piensan en otros índices que no sean mu. Es todo, y así nunca se van a perder en los índices. ¿Ya? Yo cuando estudiaba esto, decía, o sea, yo quería seguir el procedimiento con los índices del autor. Y era más complicado. Seguir los índices que usa el autor es muy complicado. Por eso cuando vuelvo a hacer el cálculo yo mismo, si yo vuelvo a calcular esto ahorita en la pizarra, suelo moverme a otros índices. Sí, eso es normal, no se preocupen. La idea es que en los nuevos índices que ustedes planteen, que se les ocurre ese rato del cálculo, ¿ya? Debe ser tal que no utilicen mu, ni sigma. Y ya. Metan gamma, lambda, delta, lo que sea. Y nunca se van a perder. ¿Sí? Y ahí siempre se aplica sobre, o sea, un vector, o sea, o se puede también aplicar sobre un tensor, o sea, el vector B. El B. Debe ser un vector siempre. Porque como se relega, no nos complicamos usando un elemento más complicado. O sea, no va a tener una consecuencia. Eso, y lo más elemental siempre es trabajar con B, porque al final no afecta, ¿no? Siempre el protagonista sigue siendo a quien le apliques, ¿no? Le estamos aplicando a T. Y, por ejemplo, se podría poner una forma también, o ahí tampoco afectaría, o da igual. Si B es una forma, Sí. no, tiene que ser un vector. Sí, mejor un vector de P. No trabajan con forma. ¿Ya? Bien, entonces aplicando y factorizando adecuadamente, miren, una vez que llegamos a este término de acá, reemplazando la definición, miren, por ejemplo aquí, es sigma mu, beta. Igual ahí, sigma nu y beta. Una vez que estamos ahí, ¿cuál es la directriz de siempre? Como yo le aplico a T, que es un tensor de orden 2, yo lo que quiero es sacar esto afuera para obtener un tensor de orden 2, ¿no? Entonces, yo quiero sacar d mu tensorial con d nu, pero aquí tengo beta de nu y tengo mu de beta. ¿Qué hago? Busco índices, cambiar al beta por mu y al beta por nu. ¿Para qué? Para factorizarlo. Por eso los resalto y busco esos índices. ¿Ya? Profe, Ese es como un cambio tensorial llegar al vector. Claro, si queremos verlo a lo largo de una curva B, definida por una curva B, sería cómo cambia ese tensor a lo largo de la curva. Se podría verlo, si es una curva, por supuesto. Si hay una curva definida por B. Esa es la idea, hay que pensar en B como la curva sobre la cual se está definiendo el cambio. ¿Sí? profe. Claro, lo interesante sería... No, siga, después ya le digo. Sí, o sea, lo que vi es que no se trabaja, siempre se trabaja con un vector el B, sobre el cual se estudia su cambio, pero nunca vi que trabajaran respecto de otra cosa medio... ¿No sería? Voy a buscar. No recuerdo haber visto nada, la verdad. Siempre veo que es B un vector. Adelante. Solo para confirmar lo de los índices, o sea, debemos de procurar siempre
a la hora de expandir la derivada covariante, debemos no repetir ninguno de los... ninguno de esos Ahí está ahí. Y luego creo este creo nuevo. eso. ¿Con qué confianza meto un nuevo índice? Con la confianza de mirar en mi ecuación y que no se repita. Ok. Esa es la idea así va la idea. Ujú. Ahí va la idea. Algo rápido nada más. Solo es dejarse llevar por la marea nomás. Ahí, acá. Por ejemplo, aquí es mu, sigma están ya reservados. Entonces, ok, tengo sigma, mu. La definición que dice, toma los dos iguales, lo estoy dando ahí. Ahora tengo un problema, debo crear un nuevo índice. El índice nuevo no debe ser ni mu, porque está sumándose en mu, no debe ser mu, estoy sumando en mu, y no debe ser sigma. Entonces, los índices prohibidos son ni mu, ni sigma. Mucho cuidado, no uso. Bueno, lambda, pongo un lambda. Y continúo el trabajo. Y no pasa nada. Ya cualquiera. Lo mismo sucede ahí, ¿no? En el cobro. Acá abajo. También igual, sí. Uso cualquier otro para que no se repita en mi operación. La idea es que no se repita en la operación. Y van a ver que no se van a equivocar. Y el último detalle es que deben buscar índices. Miren, después de aplicar este procedimiento, buscar otros índices, debo buscar que beta sea mu. Y debo buscar que este beta de acá sea nu. Para que sea mu, y los saque afuera. Entonces, ¿qué es lo natural? Todos los betas los voy a llamar mu. Y todos los mius, betas. Entonces, a este mu lo voy a llamar beta y a este beta, mu. Ya tengo mi primer factor. Todos los betas aquí les voy a llamar nu. Y todos los news, beta. Estos news va a ser beta y esto va a ser mu. Ahorita no podrías hacer uno, lo pones A y B y ya trabajas y así al doble como que lo detectas en todos los casos. Sí puede ser, claro, como un procedimiento. Sí. O sea, la estrategia que escojas. Sí, la idea es que no se repitan los mismos. Sí. ¿Ya? Entonces, miren, ahí está. Haciendo el cambio, miren, me queda mu, y puedo sacarlo sin problemas. Afuera. Entonces, por favor, yo les pido que practiquen esto un poco. Es un poco de juego y yo creo que se puede. Solo es practicar un poquito. Y eso, la recomendación es que usen sus propios índices al final. ¿Ya? Y ahí está el resultado y tenemos que la conexión de T respecto de B me dan los coeficientes estos, que es la derivada covariante de T respecto de sí. Donde todo esto, todo es el factor de ahí arriba. ¿No? Es el factor S con dos Christopher ahí, ese monstruito. Ese es, ¿no? A esto es a lo que le llamamos la derivada covariante de T respecto de sí. ¿No? Y aparece Christopher y todo eso. ¿Ya? De esa forma tenemos esa derivada covariante. Les pediría que hagan ese cálculo, ¿sí? Para el tensor métrico. ¿Ya? Y demuestren que, o sea, pueden comenzar con un tensor cualquiera, no otro, ¿no? Por ejemplo, un A que sea, no sé, mu, y listo. La pregunta sería, en vez de GA, ¿cuál es la conexión de A respecto de B? Y deberíamos tener esto. Quiten G, pónganle A. O si no, si quieren, definen a G. No tiene que ser el tensor métrico, puede ser G igual a G mu de X mu de X mu. ¿Cuál es la conexión de G respecto de B? Y deberíamos tener el factor de conexión, ¿no? Como lo que tuvimos ahí. Se obtiene un B mu derivada, en este caso, nu G lambda mu. Y ahí, como es un producto tensorial, me quedaría dx. Ahí está mu. Este es mu y lambda mu. Estoy sumando en B mu. Así que este sería mu.
¿sí? Y este sería lambda tensorial de mu. Lo van a obtener si usan esta, ¿no? La segunda. La segunda. Va a aparecer derivada, el coeficiente va a atacar o va a afectar a la base del dual y van a usar esta definición, ¿ya? Y con eso van a poder demostrar esa operación, ¿sí? Eso. Entonces, terminamos, no sé si nos queda un poquito de tiempo, terminamos con esto. Lo que debe quedar, lo que voy a dejar en claro con esta parte del cálculo es mostrar que este símbolo de acá, estos coeficientes de la conexión, ¿ya? Que se les llama así, coeficientes de la conexión, todavía no se le llama Christoffel porque hay una razón, ¿ya? Porque se llama Christoffel cuando vamos a mostrar que va a estar en función del tensor métrico. Eso nos falta mostrar todavía, ¿sí? Por ahora todavía es un poco general. Vamos a mostrar que ese no es un tensor, ¿sí? O al menos, ¿cómo se muestra eso? ¿Cómo se demuestra que no es un tensor? Bueno, si nosotros tuviésemos, si eso fuera un tensor, si este señor fuera un tensor, se debería escribir como. Sería d lambda tensorial dx sigma tensorial dx mu. Ahí sería un tensor. ¿Ya? Y con esto, haciendo transformación de coordenadas, deberíamos encontrar alguna transformación, algo así, ¿no? Como son tres índices, bueno, una coordenada, otra coordenada, la otra coordenada, con la combinación de índices, donde los coeficientes del tensor se transformarían así. Ahí se dice que es un tensor, ¿no? Si se escribe como un tensor y además se transforma, ¿no? Como tensor. ¿Ya? Pero se puede demostrar que no es un tensor. Tenemos ahí dos cartas, phi1, phi2, xy, ¿ya? Y los coeficientes de la conexión en cada una escritas, ya sea en la carta X o en la carta Y, ¿no? Le ponemos un tilde para diferenciar uno con el otro, ¿ya? Y ahí está la base para la carta 1, la base para la carta 2. Voy a agregarle un tilde porque como no se distingue, miren, d mu, ¿cómo lo distingo? No veo la variable X, ¿no? Acá, entonces, ¿qué hago? Le pongo un D con un tilde para decir que es la base de la otra coordenada, de la otra carta, ¿no? Entonces, la definición esta definición, en la carta 2, en la Y, en la base Y, ahí en la Y, se escribe así, donde es ese coeficiente de la conexión, le pongo un tilde para decir que está definido en las coordenadas Y, está en otra carta, ¿ya? Y luego, ahí tenemos la transformación de las bases, no hay que olvidar eso. ¿Cómo se transforman las bases? Bueno, es una simple regla de la cadena, ¿sí? Ahí, que lo vimos un poco antes, ¿ya? Ahora, comenzamos el cálculo, ¿no? En el lado izquierdo, ¿cómo es este lado? Y como este término de la base tilde se transforma de esta forma, lo reemplazo ahí. Y comienzo a aplicar la derivada ahí. Y voy a buscar la transformación. ¿Ya? Aplico la derivada, ¿no? Esa operación. Como x es una función cualesquiera, es como un phi, por ejemplo, entra como derivada respecto de, es tilde, es respecto de y, por d mu, más el mismo por nabla de la base. Y ahí está la definición. Pero mucho cuidado porque esta nabla está definido en las coordenadas y. Y esta base es para la coordenada x. Así que no puedo aplicarle, tengo que hacer un paso más allá. Tengo que transformar esa operación para poder aplicar, ¿no? Entonces, ahí está. Y de esa manera hago la transformación. Voy a transformar ese nabla tilde de la derecha con dx de lambda respecto de x y ahí me queda el nabla sin tilde porque ya está en la coordenada x y ahí sí le va a poder aplicar a la base de mu, a la base del paso tangente, ¿no? Y ahí aplico la definición, ¿no? En la última línea aplico la definición esta, donde me aparece otra vez el Cristo, bueno, el símbolo o coeficiente de la conexión, de esa manera. Hasta ahí
tengo todo junto, simplemente los términos lo copio, el primer término lo copio y no hay nada todavía por ahí. ¿Ya? Y luego puedo recordar ahí, lo escribo, lo ordeno, no le hago nada y lo pongo ahí. Si no le hago nada, básicamente, solo cambio el índice mu porque quiero factorizar esa derivada, esa base. Hago el cambio porque quiero factorizar este de mu. Cambio el mu por nu para poder factorizarla por i. ¿Sí? Eso. ¿Por qué hago eso? Porque, bueno, recuerdo, ¿no? Si miramos esto, cuando Nabla aplica en la base, me da los coeficientes por la base. Y fíjense lo que pasa ahí, ¿no? Nabla aplicando en la base me da los coeficientes, pero sería en la tilde, igual por la base, ¿no? Es el objetivo de factorizarlo. ¿Ya? Recordando eso, ¿no? Donde hemos comenzado, ¿ya? Y además, ahí yo quisiera ya comparar, ¿no? Él podría ser igual a él, pero este está en la base X y este está en la base Y, tilde. Busco la transformación de él y ahí recién puedo comparar, ¿no? Reemplazo la transformación que vi antes porque sé que la base tilde se transforma a la base sin tilde como este factorcito. Y ahora sí, miren, todo esto sería igual a este, ¿no? Lo puedo igualar, ¿ya? Porque son lo mismo, ¿sí? Y tengo ese resultado. Bueno, aquí viene un paso intermedio, ¿no? Quiero pasar todo esto a la derecha y tendría mi transformación del Cristo, bueno, de los coeficientes de la conexión, tilde y no tilde, ¿no? De Christoffel, los símbolos de Christoffel que vamos a llamar después. ¿Ya? Podemos usar esto de acá y yo los combino a usar esto para demostrar que enviar esto a la derecha es como pasar esta derivada hacia arriba y esta derivada hacia abajo. ¿Ya? Se puede. ¿Cómo lo hago? Multiplico por una derivada inversa, multipliquen por dy de x, apliquen esa propiedad, va a eliminar los índices y van a ver que sale tal cual como les digo. Es un paso intermedio pequeñito. ¿Ya? Y de eso, miren, aplicando esa propiedad, puede demostrar que llegan a esa forma. ¿Ya? ¿Cómo llego a eso otra vez? Multipliquen a la derecha por dy de x con dos índices nuevos y usen esa identidad de ahí y van a ver que van a llegar a la tercera línea. ¿Sí? ¿Ya? Y ahí está, miren, pueden ver, terminemos con eso, fíjense, ¿qué pasa? ¿Es un tensor o no? ¿No? Si fuera un tensor se transformaría así, pero no es, tiene la pinta de ser un tensor, pero nos deja él lo malogra todo. ¿Ya? Entonces, no es un tensor. ¿Ya? Ese símbolo no es un tensor. Por eso se le llama símbolo. ¿No? Tiene nombre de símbolo de Christoffel. ¿Ya? No es un tensor. Sus componentes no se transforman como un tensor. Y algo muy importante. ¿Qué pasa si el último término es 0? No puedo hacer esto 0, porque si hago esto 0, todo trivialmente sería 0. Solamente él sería 0. ¿Ya? Lo que obtengo es esa solución, ¿no? Será Lorentz. Lo que pasa es que solo en espacios-tiempos planos, donde este sería la matriz de Lorentz, él se comporta como un tensor. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen el espacio-tiempo de Minkowski, ¿no? Si usan la carta cartesiana es sencillo, ¿no? Bueno, la carta cartesiana plana sería la cartesiana, dt cuadrado, dx cuadrado, dy cuadrado, dz cuadrado. Pero si usan en esféricas, dr cuadrado más r cuadrado, de θ cuadrado más seno cuadrado de phi cuadrado. Aparece r, θ, ya no es tan sencillo. Pero esta es solo una transformación de coordenadas. ¿Ya? Si derivan aquí es fácil, de x, de y, de z. Pero si derivan en coordenadas esféricas aparecen términos esféricos, ¿cierto? 1 sobre seno, esos nablas horribles. ¿Ya? Esos nablas horribles aparecen ¿por qué? Porque ya ahí el Christoffel es diferente, ese símbolo de ahí es diferente de 0, ¿no? La derivada en la coordenada x, la derivada ordinaria, esta de ahí, ¿ya? Es simplemente de x, de t, de x, de y, de z.
Pero si están en esféricas, no es solo de X, de Y, de Z, es de R con unas cosas feas, ¿cierto? Y el laplaciano peor todavía. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque esos términos feos que aparecen van a estar almacenados en este de acá, en los Christophels. ¿Sí? Entonces, ahí en espacio-tiempos planos, el Christoffel, este Christoffel, este de acá, en una coordenada X, Y, Z, T es 0, pero en esta, en la mismo Minkowski, pero con otra coordenada, con otra carta, va a ser diferente de 0. Pero no importa, se comporta como un tensor, ¿no? Lo importante es que se comporta como un tensor porque el espacio-tiempo es plano. ¿Ya? Eso solo sucede en ese caso, ¿sí? No en todos los casos, solo en el caso que estemos en un espacio-tiempo plano. ¿Ya? Y el ejemplo más sencillo es Lorentz. Lambda sería la transformación de Lorentz de la relatividad especial. Pero ahí el segundo ya no sería curvo, porque ahí depende, la métrica depende de del radio. No, no es curvo, sigue siendo plano. Sigue siendo plano. Puedo usar otro, cualquier otra, solo es una transformación de coordenadas. ¿Quién me dice si es curvo o no? Va a ser Riemann. Yo calculo Riemann para él, más adelante calculo Riemann para él y me da 0, 0. Con Riemann yo puedo saber que la métrica o el elemento de línea sea feo, que tenga coeficientes horribles, no asegura que haya curvatura. La curvatura intrínseca, ajá, lo define el Riemann. Puede depender de la posición, de lo que sea de parámetros, pero no necesariamente por eso es curvo. Eso. La curvatura misma tiene que ver con Riemann. Él es el que nos va a decir si es curvo. ¿Ya? Eso. Y así, y ahí sí se comporta como un tensor. Bien. Eso. Gracias.